Mis amigos, bienvenidos y una vez más, con mucho gusto, estamos aquí en la Hora de la Buena Salud, desde la Milpa Central Naturista, donde desde hace muchos años, casi 39 años, hemos tenido, seguimos teniendo y tendremos siempre, para todo mal un remedio natural y para todo bien también. Y como siempre, la estrella del espectáculo, don Ignacio Beamonte Guayas. Bienvenido a la pista, compañero. Eso, y los reflectores. Sí. No, don Luis, usted siempre me recibe de una manera... apropiada, adecuada, sí señor. Ni hablar, ya no puedo decir nada más, pero siempre es un placer compartir aquí la mesa contigo, Luis. Gracias. Hoy vamos a hablar un poco del té. Y pues, primero que nada, la historia nos habla que hace pues más de 2000 años, por ahí el emperador de aquel entonces, el emperador chino, que gustaba de salir a hacer sus piqueniques allá al campo, pues donde había bosques, particularmente en esos bosques existían los árboles de la Camellia sinensis, porque hay que ver que hay dos especies que ya platicaremos. Esta gente que era muy conocedora de cuestiones de salud, recordemos que la buena parte de lo que era civilización en el mundo venía de China. Indiscutiblemente. Una cultura, ¿verdad?, tremenda, universal, a la que le debemos muchísimo. Y ellos ya bebían el agua hervida. En un perol que se estaba preparando con el agua hervida para su majestad, por ahí cayeron unas hojas del árbol, no se dieron cuenta que habían puesto el perol debajo de un árbol del té. Cayeron unas hojas y en lo que se descuidaron y regresaron, pues vieron ahí que aquello había tomado una coloración verde muy interesante y pues pusieron al primer sayo que andaba por ahí, a ver, pruébele. Ni modo ponernos a reír porque el emperador ya le urge tomar su agüita. Y pues la tomó, se esperó unos minutitos, aquel pues no palmó, entonces pues el ministro asistente pues también la probó y dijo, órale. A lo cual el emperador lo vio a lo lejos y vio que estaba tomando algo con unas hojitas y le dijo, oiga, usted ya deje esas costumbres, ¿verdad? Ya volvió usted a las malas andadas. Mandó llamar al médico del emperador, al médico real, que pues se asomó y dijo, probó y dijo, no señor, verde, salud, ¿verdad? Se sospecha que de ahí vino esa frase que de muchos años después, allá por los 60s, se apropiaron algunos para justificar, ¿verdad? Sí. Aquellas malas mañas con el verde salud. Fíjese lo que es la historia, lo que es saber de historia, ¿verdad? No cabe duda, no cabe duda. Pero bueno, la cosa es que se lo tomaron, le supo muy sabroso y desde entonces el emperador ya no pidió más que esa bebida, ese brebaje, esa infusión verde, que se convirtió en el té. Y este té se convirtió en una maravilla, uno de los milagros como todo eso que inventan los chinos. Y de esa hojita aprendieron primero a quebrarla cuando está fresca para activar una enzima que oxida la materia, ¿verdad?, orgánica. La contiene las hojas, pero al activar, al destruir los tejidos, esa enzima empieza a oxidarlo y deteniendo la oxidación mediante calor, sobre todo calor de vapor, por ejemplo, o calor en una batea, en un sartén, ese calor detiene la actividad de la enzima y deja a la hoja en distintos grados de oxidación, entonces con distintos colores, distintas propiedades, distinta tasa te produce cada una de esas hojas, depende de la oxidación. Entonces, de ahí vienen todas las hojas del té, vienen, bueno, de dos árboles. El único que se conocía hasta que los ingleses empezaron a necear y metieron a la China en la guerra del opio para apropiarse el comercio del té, descubrieron para su beneplácito que en una región de la India, en Assam, existía un pariente de la Camellia sinensis, del árbol del té, que es la Camellia sinensis assamis o asámica, que es la otra variedad que ellos dedicaron al té negro. Entonces el té verde, y de hecho el té blanco fue el primero que se bebió, que es este. Ustedes ven las hojitas, tienen hasta ciertos tintes plateaditos,
El té blanco literalmente nada más se quiebra y se incapacita esa enzima, se estabiliza de inmediato y queda un sabor floral, un aroma, un bouquet también tirando a floral, pero hasta con un dejo dulzón hacia el final, ¿verdad? Entonces es una taza de color verde muy muy clarito y muy agradable al gusto, baja en teína, curiosamente también, entonces muchas personas la toleran, personas que no resisten mucho los astringentes del té, digestivamente lo toleran perfectamente también. Así es que ahí está el té blanco, en las variedades Mutan, que es uno de los tés blancos más apreciados. ¿Su sabor es intenso o suave? Muy suave, muy floral. El té verde, que aquí tenemos en hoja, en la variedad Sencha japonesa, pues es también, aquí vienen las hojitas ya más quebraditas, con una mayor oxidación, un color verde muy intenso, muy esmeralda prácticamente. ¿Es la misma Camellia sinensis? Es la misma camelia. De hecho, no hay... El término té solamente se usa para las infusiones derivadas de las hojas del árbol del té. Ajá. De los dos árboles del té que existen, ¿no? ¿Qué es la Camellia sinensis? Es el único árbol con dos variedades. El Sinensis sinensis y el Sinensis assamis. Pero el té sencha es muy intenso en sabor, muy vegetal y muy vigorizante, digamos. Tiene una cantidad de teína importante. Este es otro té verde que podría confundirse fácilmente. Si los comparamos, es solamente un conocedor pues puede distinguir cuál es cuál. Pero este es el bancha. El bancha, de hecho cha es la palabra para té en Japón. El bancha es una Camellia sinensis, pero del arbusto, porque se les corta nada más a 2,5 metros, no se les deja crecer los 9 metros que normalmente crece el árbol. Se cortan las hojas ya del arbusto o del árbol maduro, donde se ha autoconsumido buena parte de la teína, pero han incrementado enormemente la concentración de polifenoles y otros antioxidantes que son muy conocidos por su efecto anticarcinogénico. Entonces ahí está el té bancha. Del té verde también se utilizan para saborizarlos, para agregarles en este caso flores de jazmín. Y las flores de jazmín sabemos son muy refrescantes, actúan contra la inflamación, tienen un efecto refrigerante, se llama eso en herbolaria. Y bueno, aquí tienen el té verde con jazmín, también el té verde con jazmín, pero en perlas. Estas perlitas, las hojas se envuelven, se hacen así redonditas con la flor del jazmín, y al ponerlos en agua caliente se abren, florecen, y con 2 o 3 de estas perlitas tiene usted una excelente taza. También se vienen preparando, como en este caso con el arroz tostado, ahí se ve el arroz tostado, algunos hizo hasta palomitas, y le da un sabor más tirando al café, vamos a decirlo así. Este es el genmai cha, genmai del arroz tostado y el cha del té, pero es en base a té verde, muy agradable también, disminuye el contenido de teína, y para romper un poco el sabor puramente vegetal, el genmai cha es una de las bebidas pues más aceptadas universalmente y que se puede tomar, como todos estos, frío o caliente. Se prefiere pues frío. Ahora, hay un té verde que se ha puesto de moda, que es el matcha, que es este té verde, que tiene también un cultivo y una preparación muy especial, se pulveriza, es el té literalmente fresco, pero muy alto en un aminoácido que se llama L-teína, iba a decir teína, pero no, es la teanina. Este aminoácido, que solamente existe en el té, en la hoja de la Camellia sinensis, relaja profundamente el cuerpo, mientras que la teína, que no cafeína, la teína que tiene la hoja del té, hace que uno tenga una lucidez mental y una agudeza mental muy particulares. El té verde también viene presentado a lo occidental en las bolsitas, ¿no? Aquí tenemos una presentación del té verde con jazmín, de muy buena calidad. Fuyo es una compañía muy interesante, y si hacemos un acercamiento aquí, esta compañía está empezando a colocar una barra cromática. Esa barra cromática nos indica qué color y qué tipo de taza esperamos obtener
de este producto. Aquí está, ¿verdad? Viene del blanco, pasando por los verdes, los amarillos del oolong y todos los ocres del té negro para finalmente llegar al té rojo. Este se ubica, ¿verdad?, por el jazmín ya tirando a un color de ocre, ¿no? Es una combinación entonces, ¿no? Sí. En el caso de otros tés, este todavía no trae la barra cromática, pero bueno, ya están saliendo desde China variedades orgánicas. O sea que ya tenemos el té verde orgánico, pero en la forma muy, muy tradicional. Y finalmente están las calidades premium. Prince of Peace, que es una marca muy antigua, de las primeras que empezaron a meter el té verde ya en bolsitas, pues tiene dos tamaños, pero también es una muy buena calidad. Es muy difícil hablar de buena calidad cuando viene en bolsitas, porque uno no sabe qué se está tomando. Tiene uno que recurrir a marcas que tienen mucha integridad y que tienen también mucho orgullo de lo que hacen. Hay toda una dinastía detrás de estas compañías. Los conocemos bien, conocemos a los dueños y sabemos que son gente que se preocupa por la calidad, entonces escogemos precisamente estas marcas para poder ofrecer un buen té con la comodidad de una bolsita, pero para los conocedores lo mejor es usarlo en hoja, porque en hoja tú puedes preparar una infusión de 1 minuto, minuto y medio, es excelente, no más de 2 minutos la primera colada, después unos 3 minutos una segunda y le puede rendir hasta una tercera colada. O sea, esa es la calidad de un té de hoja que traemos, además de pues los mejores productores de té para poder ofrecerle pues algo de mucha calidad, porque el té verde en particular, bueno, el té blanco y el té verde, son los responsables de los efectos anticarcinogénicos más conocidos en Asia, Luis. Pero ¿y no se ha podido lograr que se siembren árboles del té en México? Ya se siembran en Chiapas, precisamente. Pero bueno, no producen todavía. Todavía no se produce comercialmente, pero con un clima húmedo y cálido es más que suficiente para que entonces tenemos esperanza. Sí, podemos sembrar casi la mitad de México. No, pues excelente, qué bueno. Pues nos da mucho gusto saber un poco más acerca de la importancia de conocer lo que es un buen té. Té, no tisana, ni cocimiento alguno. El té tiene su nombre porque es proveniente del árbol del mismo nombre, el té. Y todo lo tenemos aquí en La Milpa, Central Naturista, Avenida Espinosa 246, entre segunda y tercera. Los números telefónicos 176-1005 y 176-1040. No se le olvide, en La Milpa siempre tenemos para todo mal un remedio natural y para todo bien también. En Tizam, diseñamos mezclas de té y tisana mediante la combinación de ingredientes de distintas regiones del mundo. Siempre hay una mezcla de té para cada ocasión, ya sea para disfrutar en casa, con amigos o familia. También, claro están las que se toman para relajarse, dormir o despertar en el día. Tizam te invita a disfrutar un sabor original, ya sea en frío, en caliente o con leche. Donde quiera que estés, siempre puedes disfrutar de una taza de Tizam. Infusiones de origen. Porque recordar es volver a vivir. En Imaginarte te podemos ayudar. No dejes que tus memorias se pierdan y deja que trasciendan en el tiempo. Ofrecemos el servicio de transfer de audio y video de distintos formatos a archivos digitales. Búscanos en Facebook o llámanos. Atesora tus mejores recuerdos en Imaginarte. Y bien, mis amigos, continuamos, ya estamos de nuevo con Nacho Beamonte para continuar con esto que es el aprendizaje de son test también. Sí, Luis, y veíamos, nos quedamos en el segmento anterior platicando un poco acerca de las propiedades anticancerígenas del té. De hecho, gracias a los estudios que se hicieron sobre la hoja del té y su efecto en la salud de los japoneses, fue que
se consolidó, digamos, el conocimiento de la epigenética, el impacto que tiene lo que comemos, lo que bebemos sobre nuestros genes, cómo se activan y desactivan, se abren y se cierran interruptores genéticos que determinan que la salud vaya en uno o en otro sentido. Hubo muchos estudios para saber por qué en ciertas partes de Japón particularmente, aunque en general en Japón es una realidad, pero hay zonas donde en particular el cáncer es desconocido o prácticamente una rareza. Y la gente vive muchos años y vive bien, con mucha calidad de vida. Uno de esos estudios hechos sobre el té verde demostró que el té verde, que contiene una gran cantidad de antioxidantes, que se abrevian, pues son nombres muy largos, EG, CG, los grupos de los polifenoles, la quercetina, la rutina, o sea, estos flavonoides, y tiene aminoácidos muy importantes, ya mencionaba yo la L-teanina, tiene la L-lisina, que es un antiviral, en fin, tiene propiedades, es muy compleja la hoja del té, y entre esas propiedades hay algunos de esos antioxidantes que cuando los seres humanos llegamos a los 40 y que húbole, algunos interruptores que pueden generar cáncer se encienden, vamos a decirlo así. Entonces quedamos con riesgo de que se nos genere un cáncer, tumores de cualquier tipo. Descubrieron que estas sustancias del té verde apagan esos interruptores. Y entonces pues se siguen de frente. Y ahí tienes, sobre todo en Okinawa, donde el consumo del té verde es bastante profuso, digamos. Hay personas que toman 40 tacitas de esas chiquitas al día. ¿Qué? Bueno, son gente que vive y vive bien, y se entendió precisamente que era por esa acción de esas sustancias propias del té sobre algunos de los genes, de los interruptores genéticos. Por eso la nutrición ahora epigenética, entender cómo, de verdad, podemos nosotros influir sobre nuestra salud, sobre nuestra genética a través de lo que comemos y bebemos. O viceversa, cómo podemos perjudicarla, ¿verdad? También, porque eso es lo que normalmente hacemos. Mencionamos también que el té tiene muchas propiedades. Omití decir, pues algunas de ellas, tanto de uso interno, por ejemplo, desde hacer gárgaras o buches con té, sobre todo el té verde, que es el más rico en antioxidantes, ayuda contra la halitosis, el mal aliento. De hecho, beberlo con frecuencia ayuda mucho, pero tiene un efecto germicida, bactericida y antilevaduras muy importante. Entonces, elimina ese tipo de riesgos, sobre todo de levaduras y bacterias que producirían la inflamación de las encías, la gingivitis. Cuando hay diarreas, en China se le utiliza así, se hace la infusión por más tiempo para liberar todos los amargos astringentes que tiene la hoja del té, y entonces detener una diarrea. Tiene también un efecto antiviral, de hecho mata algunos virus por contacto. La lisina como aminoácido es uno de los responsables y ha usado desde siempre contra el flu y todos los síntomas del flu. Entonces muchos de los tés preparados de la hoja de la camelia cineis, preparados especialmente por los chinos, se usa para los resfríos, y es la misma hoja de la camelia preparada de diferentes maneras, pero logras ese impacto, ese efecto. Para migraña, sobre todo para prevenir la migraña, es una de las formas más seguras sin el exceso que te puede producir la cafeína, el nerviosismo, las palpitaciones, etc. Claro que si llegas a abusar mucho del té verde también te puede llegar a suceder eso, porque tienes realmente que tomar muchísimo, ¿no? Tiene un efecto también fabuloso en el sistema cardiocirculatorio porque tonifica el corazón, lo hace más fuerte, pero también al mismo tiempo relaja las arterias y ayuda a evitar que se forme placa arterial, el ateroma. Entonces evita los infartos, evita la placa arterial, la arteriosclerosis, y bueno, permite una salud excelente. Y por su quercetina, sus flavonoides, la quercetina y la rutina, permite también que haya una mejor circulación venosa. Ahora, externamente también tiene usos muy interesantes. Aquí hemos comprobado gente que se queman con el sol, preparar té de hoja, té verde de hoja, y ponerla machacada sobre la quemadura, y de hecho casi cualquier quemadura, no solamente las del sol. El efecto astringente sana e impide la infección, pero se recupera pero rapidísimo.
Y claro, esto es algo que usan muchas mujeres en las mascarillas del té. Se toman el té y con las hojitas se lo aplican sobre la piel, lo pueden machacar y mezclar con otras cosas, pero a final de cuentas ese efecto astringente del té, por eso está en muchas cremas, por eso está en muchas lociones, para eliminar marcas de la edad, pequeñas arruguitas y darle a la piel un mejor tono y una mejor circulación. Así es que ahí tenemos ese aspecto de uso externo, ¿no? En fin, pero también dejamos pendiente en la oxidación. Hablábamos de cómo si no se oxida, pues tenemos el matcha, tenemos el té blanco, después el té verde, y una oxidación o muchas oxidaciones después está el oolong. Digamos que tenemos en un extremo de hasta el 5% de oxidación el té verde, del 5 al 90% de oxidación toda la variedad de oolong. Oolong realmente aquí lo conocen como el té amarillo, pero es la mayor variedad de tés que se ha dado en la Camellia sinensis, y se desarrolló sobre todo en Taiwán para diferenciarse de la China continental cuando se separaron. Y da una coloración maravillosa. De hecho, en esta caja, toda esa coloración que va desde el amarillito naranja hasta donde empiezan los rojos, todos estos son los oolong, literalmente. Así es que nos da una idea de la riqueza de colores y de aromas y de sabores. Este es un oolong sencillo que hemos traído para muchas personas que quieren disfrutar de las enormes cualidades del oolong. También existe el oolong ya, para que tengan una idea de cómo es apreciado, en presentaciones de esta compañía inglesa. De lujo, ¿eh? De lujo, ¿no? Aquí viene pues en una infusión enriquecida con granada. Sensacional, ¿no? Entonces ahí tiene. Cuando se oxida el 90% en adelante, tienes el té negro. Y en el té negro, pues tenemos los tradicionales Darjeeling, que es muy de la India. El Darjeeling es un negro muy ligero, digamos, en ese sentido, casi perfumado. Tienes el de los ingleses, el del desayuno de los ingleses, el English Breakfast, que pues es fuerte. Este sí está cargadito en teína y se utiliza como un buen estimulante. Existe, porque los irlandeses hicieron el suyo, el Irish Breakfast. Ah, mira. Que este es como el espresso de los tés negros. Hace una taza así densa, pesada, sumamente estimulante, pero todos estos tés negros se consumen generalmente con una nubecita de leche, ¿no? Esa es una característica de los tés negros. Y finalmente vienen los tés negros a los cuales se les agrega algo. Este es el Earl Grey, que se menciona, se nombró por el almirante, que se le ocurrió agregarle la Citrus bergamia, la bergamota, el aceite esencial de la bergamota, para romper la rutina, y entonces tiene aromas y sabores muy cítricos, lo cual hace un contraste maravilloso. Es uno de mis favoritos, de hecho, y traemos una de las mejores calidades del Grey que se pueden conseguir normalmente. ¿De dónde proviene? Que lo conocen. El Grey se prepara en Inglaterra, así es que pues con toda confianza, ¿no? Después también se enriquece al estilo hindú con muchas especias, generalmente jengibre, canela, nuez moscada, clavos de olor, cardamomo, etcétera, en sobrecitos o ya en su forma más profesional, digamos, más para conocedores, que es el chai negro. Existen muchas formas del chai, de acuerdo a las mezclas que tú hagas, pero todas en base a té negro es el chai original. Y hay chai sin té, pues hay las puras especias, digamos. Hay chai verde, hay hasta mate chai. ¿A poco? Todo le hacen. Sí. Después viene la fermentación última, que es el té rojo. Aquí tenemos una hoja de té rojo, además orgánica. Es una calidad extraordinaria. Todavía no se sabe el secreto más que los que lo preparan, porque el té rojo, además de fermentación total, lleva añejamiento. Y ese añejamiento produce, y se hace en cuevas inclusive, produce una hoja con sabor terroso, una coloración rojo oscuro, muy interesante, y viene tanto en hoja como en bolsitas,
como en quequitos, pastelitos o pastillas, como quieras tú llamarlo, el tocha, que es otra forma. Esto se lo echa a una olla completa, ¿verdad? Donde se pone a reposar y tienes un té. Normalmente la infusión es muy suave cuando tiene poca, digamos, oxidación, hasta ser mucho más prolongada cuando llegas a máxima oxidación. Quiere decir que un té blanco, un verde, 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos máximo, ¿verdad? ¿El agua debe estar hirviendo? ¿O? Ahí sí. A diferencia de la hierba mate, el té, la hoja del té requiere agua en ebullición, se vierte sobre la jarra o sobre la taza donde lo tienes, Sí. y ahí le das el reposo necesario. En el caso del té rojo, que se utiliza mucho por sus propiedades benéficas para el hígado, que tiene un efecto antidepresivo y muy digestivo, anticolesterol más fuerte que las demás hojas del té, se prefiere empezar con 2 minutos, la primera colada en el día, la segunda unos 3-4 minutos y máximo 5 minutos la tercera colada del día. Así es que eso sí, no lo combiné con otras cosas. El té verde y la hoja del té en general tiene sus propios estimulantes, como la teína, no produce adicción, no produce habituamiento, ni síndrome de abstinencia, pero tiene la propiedad de potenciar a otros estimulantes. Entonces, si lo mezcla con cualquier otro estimulante, se le puede salir un poquito de las manos, ¿verdad? Ah, caray. Se va de más. Entonces, mezclar, por ejemplo, café con té es una barbaridad. No, hombre, Entonces, terminas con unas palpitaciones, unas taquicardias terribles. No, Pero no. si usas solamente el té, no tienes ningún problema. Así es que, bueno, hemos recorrido todo este universo del té, esperando que usted también lo disfrute. No cabe duda que tenemos tés como arroz. Los tés que tiene aquí Nacho Beamonte son legítimos, no hay aquí ninguna combinación rara ni extraña. Todo lo tenemos aquí, en La Milpa, Central Naturista, Avenida Espinosa 246, entre segunda y tercera. Sus números telefónicos, 176-1005 y 176-1040. Y no se le olvide algo muy importante, aquí en La Milpa, desde hace casi 39 años, tenemos para todo mal un remedio natural y para todo bien también. En Tizam diseñamos mezclas de té y tisana mediante la combinación de ingredientes de distintas regiones del mundo. Siempre hay una mezcla de té para cada ocasión, ya sea para disfrutar en casa, con amigos o familia. También, claro están las que se toman para relajarse, dormir o despertar en el día. Tizam te invita a disfrutar un sabor original, ya sea en frío, en caliente o con leche. Donde quiera que estés, siempre puedes disfrutar de una taza de Tizam. Infusiones de origen. Soy el abogado Roberto Jaime y te invito a ver mis cápsulas de Abogadesco, en las cuales te daré tips sobre derecho en general, así como descifrar algunas palabrejas que se utilizan comúnmente en el lenguaje jurídico. Acompáñame todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 7:30 de la tarde, solo por En la Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. En La Mira TV se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En La Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abordan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En La Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente. Mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En La Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada. Bien, mis amigos, pues continuamos y con mucho entusiasmo y alegría porque ahora tenemos nuevo panorama. Adelante.
Luis, pues andamos allá por el rumbo de la lejana Asia. Seguimos todavía por Y allá. otra vez los chinos. Otra vez, ahora con el frijol de soya. Oh, Mucha gente hoy piensa de la soya muy mal porque pues, No. fue de los primeros granos o cosechas que se dedicaron a obtener utilidades, que fueron manipulados genéticamente, que se convirtieron No. más que en una solución en un verdadero problema de salud. Eso es ridículo. Cuando que si te vas a Asia, la soya representó la supervivencia de millones y de cientos y miles de millones de seres humanos. Esto combatió hambrunas, esto permitió desarrollar salud no nada más en China. En toda Asia se consume la soya. Pero ellos sabían que la soya era tóxica, ellos sabían que la soya no se podía consumir así y encontraron distintas maneras de prepararla y producir alimentos que fueron una solución en aquel entonces y que ahora también son una solución cuando los incorporamos de la manera en que ellos los idearon aquí en Occidente. Pero los occidentales generalmente pensamos en las cosas de una manera diferente, ¿verdad? Principalmente en el provecho financiero, económico que vamos a obtener de algo antes que en el beneficio que esto pueda reportar a la humanidad. Y esto dio al traste con la soya. Pero el frijol de soya que traemos es orgánico, no genéticamente modificado. Es un frijolito, digamos, bien portado. Así empezó todo, con este frijol, del cual se prepara la leche de soya. La leche de soya es un proceso de cocción, primero de remojo de este grano. Tiene su truco cómo remojarlo. Saber exactamente cuándo está listo para someterlo después a una cocción. Esa cocción debe llevarse a cabo también en 2 o 3 pasos para eliminar ciertas toxinas y finalmente extraer la leche, la lechada, separando de la fibra. Y de esa lechada después se cuaja mediante agregar los amargos, como originalmente se hacía, los amargos de la sal, que es el cloruro de magnesio, pero también ya se utilizan otros. La tradicional es el cloruro de magnesio. Hasta con limón lo puede cuajar. Y al cuajarlo y separarlo del suero, queda este requesón de soya, conocido como tofu. El tofu viene ya también Tetra Pak, necesita refrigerarse y una vez que lo abre, cambiarle el agua todos los días, pero mantenerlo en refrigeración. Y viene en Tetra Pak, puede tenerlo ahí guardado años, hasta que finalmente lo abra usted y lo consuma. Tenemos variedades firmes, que se usan más en la cocina china, para hacer como huevo revuelto, para hacer filetitos, para hacer salteados, para darle texturas y sabores y sorpresas, digamos, a las sopas, a los caldos y a las verduras. Pero también está que es un poco más blando y con el cual se pueden preparar dips, cremas, se pueden preparar mayonesas, puede sustituir al huevo perfectamente, con la ventaja de que el tofu es muy rico en calcio. Es una proteína sumamente limpia, muy asimilada, una de las mejores proteínas disponibles en el segmento vegetariano, pero sobre todo con esos minerales agregados que pues hacen de esto una proteína muy nutritiva, fácil de digerir también, que eso es lo más importante, y no solamente no contiene colesterol, sino que reduce el colesterol malo en el organismo. De hecho, este es uno de los secretos de algunos monjes budistas zen, consumen muchísimo el tofu para mantenerse más serenos, pero también más longevos. Y esa es una buena fuente de proteína. Aquí en Occidente lo que hicimos fue exactamente lo contrario a lo que harían o hubieran hecho ellos. Pero yo creo que antes de eso voy a terminar con las maravillas que ellos hicieron con la soya. Esto fue el miso. Es una pasta de soya fermentada con sal, que puede ser solamente fermentada con sal o mezclada con arroz o con cebada o con otros granos, y también fermentada para producir distintos tipos de miso. Esta pasta es muy rica en enzimas, es muy rica en flora digestiva y ayuda también a alcalinizar el organismo. Entonces puede tomarse sencillamente con agüita caliente y limón y ya tienen un consomé que les puede solucionar problemas de hiperacidez o hasta de resaca, ¿no? Muy nutritivo porque ya toda la proteína de la soya
está convertida en aminoácidos libres. Esto se incorpora rápidamente al sistema. ¿Y cómo se puede comer? ¿Untado en pan? ¿O Se qué? puede mezclar, por ejemplo, con tahini, la crema de ajonjolí, o con alguna crema de oleaginosas, y después poner una tortillita, por ejemplo, unas galletitas, o sencillamente hacer aderezos, marinados, y sazonar las sopas al servirlas con esto. También. El caldito sobre... ¿Mucha sal? Sí, no, cuando mucho 13-14%. Eh, El tamari es el sobrenadante, es el caldito que queda de la fermentación del miso. Esta es la mejor salsa de soya, digamos, porque está hecha solamente con soya, punto, no tiene trigo. Esta es una maravilla, tiene un bouquet tremendo. Posteriormente vino la salsa de soya elaborada, pero se le agrega trigo. ¿Por qué? Porque el trigo ayuda a que se eleve el umami, digamos, la capacidad de hacer que las cosas sepan cada vez mejor. Estas salsas son muy nutritivas, son ricas en aminoácidos también. ¿En qué consiste su cualidad? Es una fermentación salada, alcalinizante, rica en minerales y sobre todo rica en aminoácidos. O sea, es una salsa que nutre, pero que realza el sabor de las cosas. Con unas pocas gotas tiene usted suficiente, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que tiene trigo. El tamari solamente tiene soya, no tiene trigo. Y esto es la soya fermentada, pero sin sal. Para aquellos que querían una alternativa a la salsa de soya porque se alucinaban un poquito con la sal, bueno, pues está los aminos líquidos. No es mi favorita, prefiero, ¿verdad?, lo auténtico, pero es un producto que se ha consolidado. El miso llegó muy lejos, de hecho existen bolsitas ya con la sopa de miso, como la servirían en un restaurante japonés, también muy saludable, sin trigo, pero que usted puede preparar en cualquier momento, ande donde esté. Del frijol de soya se derivó la harina, por un lado. La harina no recomiendo usarla más que como sustituto de huevo en las recetas. Esa es una de las mejores formas de utilizarla. Se puede hacer puré. O para mantener la humedad de los panes por más tiempo. Ese es básicamente el truco con la harina. Acá lo que hicieron con la harina después fue texturizar la proteína de soya. Y con ello crearon la carne vegetal que en tiempos de don Echeverría, de Luis Echeverría, se popularizó para hacer carne molida. Vamos, ahí está la carne molida de soya, o tartaletas con las cuales puedes hacer hasta filetes. Esto fue una alternativa occidental. No es lo más saludable definitivamente, pero es muy económico porque medio kilo al hidratarse le rinde 1,5 kilos. El truco es que si usted lo hidrata con agua no le va a saber a nada. Tiene que hidratarlo en algún caldo, en un sazonador, en un consomé, para que agarre el sabor que usted quiere que tenga. Y entonces después, ya remojado en esa infusión, en esa cocción o caldo caliente, ya está listo para prepararse como ceviche, como carne molida. ¿Le puede agregar filetes. alguna alga? Sí, claro, deberían. De hecho, sería inclusive mucho mejor. Es una proteína barata. Te digo, no es la de la mejor calidad, pero ha resuelto muchos problemas de hambre en el país. O sea, Echeverría la pensó como eso, impulsó mucho la producción de esto y su inclusión en las canastas básicas, en la Conasupo, etcétera, para que la gente que no tenía nada que comer, al menos comiera esto y lo preparara de una manera que le resultara familiar, no de manera oriental, porque bueno, ahí estaba más difícil, aunque tenemos de tiempos de Echeverría y de la promoción de la soya, el conocimiento de una cooperativa indígena allá en Tepoztlán, Morelos. Se formó una cooperativa de indígenas que fabricaba su tofu, la leche de soya y muchos platillos con la okara, la cascarita que queda después de producir la leche de soya. Es la honorable cascarilla, la okara. Bien. Y se utiliza para hacer galletitas y panquecitos y un montonal de otros alimentos maravillosos. Entonces ellos aprovecharon perfectamente todo el frijol de soya y lo incorporaron, digamos, la tradición asiática, pero fue más fácil para el indígena incorporar eso, como que hay otra sensibilidad y lo entendieron mejor.
Y después lo cocinaron a su manera, ¿verdad? Y desarrollaron toda una serie de platillos regionales en base al tofu, sobre todo que era su fuerte, ¿no? La carne de soya, por otro lado, pues repito, el costo, si esto te cuesta $19.50 y se convierte en $1.5 kilos, pues estás hablando 7 pesos, menos de 7 pesos el medio kilo, ¿verdad? De carne o de proteína. Pero este es el truco de algunos taqueros, eso hay que decirlo, para extender las carnes, así como le hacen ahora con el atún en las latas. Bueno, con esto también se extienden muchos tacos en los puestos, ¿verdad? Porque si no saldría carísimo el taquito. Para que rinda y parezca igual y sepa a lo mismo, pues esto es... Y no lo están engañando, lo están ofreciendo una buena proteína. Por supuesto. Están obrando a su favor, pues haciéndolo más vegetariano, ¿verdad? Para que no se llene tanto de ácido úrico y estas cosas. Piénselo de esa manera, ¿no? Muy saludable. Y finalmente, pues incorporó la soya en productos como las mayonesas, las salchichas, estas son de tofu, la bolonia, que es proteína de soya, hasta en barritas nutricionales con proteína de soya, y en productos de uso suplementario o casi terapéutico, como la lecitina de soya, Luis. Ahí tiene la lecitina, la primera lecitina que hubo en el país fue esa, de hecho, y sigue produciéndose, se exporta a Inglaterra, de hecho. Y finalmente la lecitina granular de soya, que ahora toda la lecitina granular viene certificada como extraída de frijoles de soya que no son transgénicos. O sea, es una soya que ya también viene purificada, viene pensada en que no traiga cosas raras que perjudiquen la salud, Luis. Pues esto es la maravilla, el milagro de la soya. No cabe duda que tenemos aquí un tesoro, mi querido Nacho. Desde luego que no es más que combinar el gusto con la gran calidad de estos productos, todos garantizados genuinos, orgánicos en su 100%. Todo lo tenemos aquí en La Milpa, Central Naturista, Avenida Espinosa 246 entre Segunda y Tercera. Recuerde sus números telefónicos, 176-1005 y 176-1040. Y lo más importante, no se les olvide que en La Milpa tenemos desde hace casi ya 39 años para todo mal un remedio natural y para todo bien también. Una mesa de análisis con la información más relevante sobre las noticias locales, estatales y nacionales. Es llevada a ti por los periodistas Arturo López Juan, Víctor Alarcón Requejo y Enoc Santoyo Cid. Todos los lunes y jueves a partir de las 8 de la noche solo por En La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. El periodista Gerardo Sánchez te invita a su programa Desde la Fuente, en el cual políticos, líderes de opinión, empresarios y emprendedores tienen un espacio para hablar de primera mano de la información más relevante de Ensenada. Todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde solo por En La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Entérate antes que todos de las noticias más importantes del día a día en el avance informativo que el periódico El Vigía y En La Mira TV traen para ti. De lunes a viernes en punto de las 7 de la tarde por En La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Bien, mis amigos, pues ahora sí nos vamos a poner alegres, contentos y felices. De eso Nacho se va a encargar. Luis, a ver, pues que suene la música. No, pues espero que los efectos secundarios allá en el estudio suenen bien, y con alguna música vernácula, autóctona, porque estamos hablando de 7,000 años de historia, Luis. ¡Wow! 7,000 años de cultivo de amaranto en la Mesoamérica. Estamos hablando de muchísimos años.
Y esto empezó con los mayas, curiosamente. Ah, ¿sí? ¿Sí? Yo pensé que era tolteca esto. No. Los mayas fueron los maestros del cultivo del amaranto que después le enseñaron a los aztecas y a los incas. Hasta los Ya incas. los ¿verdad? incas después generaron allá su quinoa. Ah, viene siendo algo así. Exacto, Entonces. es una prima hermana del amaranto. Mira. Pero de ahí aprendieron. Los mayas fueron muy atinados en descubrir y saber procesar, digamos, este maravilloso alimento, que es una diminuta semilla, es una semilla tremendamente pequeñita, que no había otra manera de aprovecharla, vamos a decirlo así. Entonces, lo que hicieron fue generar con el grano dos procesos que partían del mismo punto, digamos, que era tostar la semilla. Esa semilla, una vez tostada, o se revienta y produce lo que conocemos ahora como cereal de amaranto, con el cual se producen las alegrías, ¿verdad? El famoso dulce que se le llama alegría por razones que ahorita vamos a explicar. Estos en particular están hechas con la semilla de amaranto, piloncillo y miel de la manera más tradicional posible. Ya no se puede elaborar como se hacía antes entre los aztecas con la miel de maguey, pero bueno, pues por lo menos quedaron así. Esto viene de San Miguel del Milagro, allá en Tlaxcala, tierra de una gran calidad de amaranto, y vienen dos tamaños. Aquí se nota mucho mejor. Ya reventado, imagínense, así es pequeñito el grano, la semilla como tal, pues es mucho más pequeña. Es una cosa especial. Las alegrías en Baja California, y viene en la presentación ya muy elegante, ¿no? En cajitas, en presentaciones individuales. La alegría es una de las mejores golosinas que le puede dar a los niños. Claro. En sabor, en textura y en nutrición, maravilloso. Es un alimento que produce precisamente esa sensación de alegría por su nutrición. El amaranto es muy rico en nutrientes que mejoran o que estimulan, digamos, la sensación de bienestar. Por eso inducen a ese estado de ánimo que conocían muy bien nuestros antepasados en Mesoamérica y que por lo tanto la incluían en muchos rituales. Las alegrías originales vienen de una mezcla que se hacía con la harina del amaranto. Quizás ellos no la molían tan finito, vamos a decirlo, ¿no? La harina del amaranto, con el jarabe del agave, el jarabe del maguey. Entonces hacía una mezcla y como el amaranto tiene un efecto aglutinante, permitía hacer figuras de deidades. Ese era el secreto. Se hacían las figuras de deidades y después se comían en el ritual. Cuando llegan los españoles con la Santa Inquisición y a ellos les parece que eso es muy similar a la Eucaristía, entonces dijeron, no, pues está como que esta es cosa del diablo, y prohibieron la siembra y el uso del amaranto. Para que te des una idea de la importancia económica que tenía el amaranto en el mundo azteca, se producían de 15 a 20 mil toneladas, nada más para el tributo a los aztecas. ¡Qué barbaridad! Estamos hablando de producciones muy importantes. No. Se consumía como algo de gran valor para la nutrición. Y bueno, de ellos aprendimos muchísimas cosas. Hubo gente que neció y no le hizo caso a los españoles y gracias a ellos no se murió el cultivo. Pero tiene la enorme ventaja de que además es una semilla que crece en suelos pobres y hasta ensalitrados. Es una planta muy fuerte, muy vigorosa, que fácilmente se da, que nutre tremendamente. Razón por la cual se le consideró el mejor alimento en cuanto a granos y semillas para las expediciones al espacio. Todos los viajes al espacio llevan productos derivados del amaranto. Eso fue lo que eventualmente detonó aquí el interés del extranjero hacia México. Se llevaron las semillas, las empezaron a sembrar en todas partes. Bueno, ya hasta los chinos producen amaranto. Y se utiliza terapéuticamente. Y en México nos quedamos muy atrasaditos, todavía no producimos lo suficiente para alimentar a nuestro pueblo con amaranto como se pretendió también en aquellos tiempos de
de Luis Echeverría, donde vino el renacimiento del amaranto y la protección del mismo, que hubo una protección especial, inclusive estaba prohibido exportarlo, porque sabían que todo el mundo se iba a venir sobre él. Porque los beneficios para la salud son tremendos, porque produce musculatura baja en grasa, o sea, te hace un cuerpo magro, muy resistente, con mucho vigor, con mucha fuerza, pero sobre todo resistente a infecciones, sobre todo de virus. El amaranto tiene esas tremendas propiedades y se puede combinar con todas las cosas que a ustedes se le ocurra. Pero bueno, ya cuando llegaron aquí los hispanos y empezó a llegar la caña de azúcar y demás, nacieron las alegrías, digamos, como el dulce que hoy conocemos. ¿Cómo le llamarían los aztecas a esta semilla? Bueno, es que ellos lo tenían de una manera muy diferente, era el huautli. ¿Y qué presentación tenía? Bueno, habíamos mencionado que se usaba como harina para hacer atoles, y esa harina se le incorporaba a los tamales. Entonces hay tamales que llevan incorporado con el maíz una buena porción de amaranto. Hombre, qué bien. Entonces la gente comía unos tamales súper nutritivos. Ya lo creo. No sé o no he escuchado que lo hayan incorporado a las tortillas, pero no dudo ni tantito que se les haya ocurrido. Podría ser. Si lo metían a los tamales o lo consumían en atoles. Definitivo que debe haber habido en aquel entonces, sin que fuera novedad de tienda naturista y orgánica, verá las tortillas de maíz o de cualquier también. Color con... Fíjate que la espirulina más bien se le echaban así a los tacos. La comían directo. como tacos, sí, ahí no había todavía tecnología, vamos a comerla como una lama que se echaba en las tortillas. Pero el amaranto hoy día... Así como el huitlacoche también. Como el huitlacoche. El amaranto hoy día también se está haciendo en tostaditas. Esta está endulzada con stevia. Mira qué bien. Y tiene un poquito de linaza agregada, entonces puede tomar una tostadita, digamos, dulcecita para el diabético, está perfecto. Está mucha perfecto, nutrición. claro. Esta es la tostada al natural, es puro amaranto, harina de amaranto prensada, entonces usted puede acompañar cualquier cosa con esto, ¿verdad? Y además es una nutrición tremenda, pero pues estas son las favoritas, que son con chocolate oscuro, son obleas con chocolate Obleas oscuro. con chocolate oscuro, magnífico. Quiero que sepas que es... A ti no te tocó, pero a los muchachos sí ya dieron cuenta de sendas bolsas. Muy bien. Ya te tocará, tienes que esperarte a que acabe el programa. A menos que quieras degustarlas aquí frente al público. Me espero Sí, para porque disfrutarlas se vea como lenta y positivamente. Para que no me pidan. Sí, a la voz de los chamados cachis, no como que cachis. En fin, y hoy se incorpora en muchísimos cereales de caja y granolas. Ahí usted puede notar todo el amaranto inflado, porque da unas texturas ligeras, muy sabrosas, fáciles de incorporar. Mezclado con granola debe ser delicioso. Sí, esto es una granola que hay versión diabética y versión con miel. Viene con avena, amaranto, linaza, pepita de calabaza, etcétera. Qué lindo. Y hace de esto una granola muy sabrosa, muy tronadora, pero sobre todo muy nutritiva. Bueno, hasta en botanas se está incorporando. Esto contiene maíz, trigo y amaranto. ¿Tostado o cómo es bien? Sí, de la harina de amaranto ya se hacen churritos. Estos son churritos, o como le dicen allá, charritos. Charritos. Sí, bueno. Y también pues es otra botana muy nutritiva y sencilla para los chamacos. Viene ¿Y de qué sabor? Sazonada con limón. Más aún. Esto es parte de un proyecto para fomentar el cultivo y el aprovechamiento del amaranto en la parte de Puebla, Morelos, toda esa zona de México. Amecameca, todo. Exactamente. Sí, bueno, de Amecameca, la capital del dulce, fue que trajimos por primera vez las alegrías. De hecho, a Baja California entraron las alegrías gracias a un memorable viaje que hice con el auténtico, el señor padre, y nos fuimos hasta las faldas del volcán Popocatépetl. Iztaccíhuatl está por ahí. No, está en el Popo. Te fueron por el lado de Tlaxcala, entonces. Exactamente, nos fuimos al Popo por el lado de Morelos. Para llegar a Puebla, casi. Para llegar y subir desde Cuautla, empezamos a subir al Popo. Es que ahí se ven los dos volcanes, exactamente. Sí, y ahí se encuentra Amecameca, la capital del dulce. Sí. Donde están los condumbios y otros dulces maravillosos. La tierra de Sor Juana. Ándale. Y de ahí trajimos las primeras que todavía había gente que la elaboraba no con azúcar quemada, sino así tradicionalmente. Y fue como la trajimos para acá. Mi viejo tenía que hacer viajes a Amecameca, preparar las cajas y
y ponerlas en los camiones a que llegaran a la milpa. Hasta que finalmente contactamos a esta empresa que todavía era muy pequeñita, Tlaxcala. una empresa familiar en Tlaxcala, y con ellos empezamos a abastecernos. Hicieron un tremendo progreso, metieron código de barras, en fin, y tiene ya una empresa con una tremenda diversidad y muy buena calidad con esta harina amaranto. Ellos precisamente, la cooperativa que hace los churritos, también tiene estos, que son las harinas de pancake, pero tiene la versión con trigo y sin trigo. Excelentes pancakes, muy nutritivos, muy sabrosos. Y el amaranto llegó finalmente a grandes alturas, como es la proteína de amaranto con avena y enriquecida con algas marinas, inulina, etcétera, que hace uno de los licuados más sabrosos y nutritivos para toda la familia. Esta misma compañía posteriormente manda a estudiar este asunto, se produce la proteína aislada del amaranto y generan una proteína, 85% de su volumen es proteína pura, pero de una calidad extraordinaria, muy rica en lisina y triptófano. Esto quiere decir que estimula la producción de la hormona del crecimiento, la somatotropina. Y finalmente esa misma proteína en un licuado que lleva algunos hongos especiales, que está hecha para moderar el apetito y nutrir extraordinariamente, para sustituir un alimento y ayudar con el control de peso principalmente. Luis, pues también aquí hubo maravillas, no solamente los chinos, sino que nuestros antepasados nos dejaron el milagro del amaranto. Y además con mucha alegría. 7,000 años de historia, Luis. Bueno, pues siéntase realmente bien y muy mexicano, consumiendo los productos elaborados científicamente en nuestro país. Y recuerde que todos estos productos son de aquí, de la Milpa, Central Naturista, Avenida Espinosa 246, entre segunda y tercera. Sus números telefónicos, 176-1005 y 176-1040. Pero lo más importante, desde hace casi 39 años tenemos aquí en la Milpa, para todo mal, un remedio natural. Y para todo bien, también.